Hola, buenos días. Como todas las semanas abrimos nuestra ventana al mundo. Hoy, primero de todo, tengo que decir que hay un pequeño cambio en el programa de última hora. Queríamos hablar de casos de éxito en República Dominicana con nuestro delegado Jorge Méndez. Eso al final lo tenemos que retrasar a la semana que viene o a próximas semanas por problemas técnicos. Lo que sí sigue en pie son nuestras reuniones individuales que hemos convocado para el próximo miércoles y jueves, día 1 y 2 de junio. O sea, si os interesa el mercado de República Dominicana, podéis inscribiros en nuestra página web. Ya lo siento por el cambio de última hora. Y vamos con nuestro primer invitado de hoy, que es Vences Gracia. Hola, buenos días, Vences. A ver, ¿se conecta el Sí. vídeo? Ahí está. Hola Catarina, buenos días. Hola, bienvenido. Bueno, tú primero de todo eres abogado en el despacho Gracia Caravantes. Sí. Y además eres delegado de la Cámara Franco-Española para Aragón. Ya sabéis que Francia no solo es el único vecino internacional que tiene frontera con Aragón, sino que también es el socio principal, el socio comercial internacional más importante de Aragón. Entonces vamos a hablar un poco de la actividad de la Cámara Francesa y también vamos a hablar un poco de tu actividad como abogado internacional y los retos que conlleva esa profesión, esa actividad. La Cámara Francesa, Cámara Franco-Española en España, tú eres delegado. Eso implica, por un lado, que llevas a cabo una labor de asesoramiento a vuestros socios o a empresas que trabajen con los dos países, y también tenéis muchas actividades de networking, ¿no? Es un foro de networking. ¿Qué tipo de actividades tiene la Cámara para sus socios? Cuéntanos un poco. Bueno, aparte del asesoramiento que la Cámara puede prestar a los socios españoles cuando quieren desembarcar, invertir o comerciar o exportar a Francia, que tienen varias prácticas y varias habilidades para buscar delegados comerciales, socios estratégicos, distribuidores. A nivel más nacional, la Cámara tiene la sede principal está en Madrid y es donde tiene la mayor parte de su actividad, pero tiene delegaciones en Sevilla, Málaga, Zaragoza, la que soy yo el delegado, Bilbao, Valladolid, Palma de Mallorca y las Canarias. Entonces, estáis en todo el territorio. Sí, y Valencia, perdóname, el Estado de Valencia, que es también tienen ahí una delegación muy, muy activa. Entonces, lo que hace la Cámara es fomentar el networking entre las empresas interesadas en ser socios. Normalmente son empresas que tienen algún componente francés o francófilo, o empresas que ven que el networking que ofrece la Cámara Francesa a nivel nacional es importante y les interesa participar. Entonces, el tipo de eventos que organiza la Cámara Francesa son visitas comerciales a territorios. Ahora están, por ejemplo, haciendo una visita comercial en Málaga de 2 días. De empresas francesas que vienen aquí. Bueno, empresas francesas y socios de la Cámara. Socios de la Cámara que, aunque están localizados en Madrid, pues quieren ver, la mayoría están localizados en Madrid, pues quieren ver otros territorios y otras zonas de actividad de la Cámara Francesa. Entonces hacen descubrir un poco Málaga, las posibilidades que tiene. Tenemos previsto venir a organizar una visita a Aragón y ver las posibilidades logísticas e industriales para que podamos difundir mejor esas posibilidades que tiene nuestra comunidad. Además dijiste que tú estás en la Comisión de Logística y Transporte, ¿no? De la Cámara. Sí, yo soy miembro de la Comisión de Logística y Transporte de la Cámara Franco-Española. Y bueno, ahí están empresas del tipo de Renault, Renfe, Eurostar, o sea, un puñado de buenas representaciones. Sí. Y luego, como eventos más de networking, pues organizan un cóctel mensual para la Cámara, para los socios de la Cámara, normalmente en Madrid, y otro cóctel
también mensual con varias cámaras europeas con sede en Madrid. Entonces van a un hotel y organizan un evento y las personas que estén interesadas, los socios de cualquier cámara, pues si están interesados van allí y conocen a otras personas de otras empresas de otra cámara. O sea, ahí ya se eleva a nivel europeo, ¿no? El networking. Sí, lo abren bastante más. Y luego tienen también actividades pues, culturales, deportivas. Pues ahora estamos organizando un campeonato de pádel. El año pasado era un campeonato de golf. Visitas al Museo del Prado, visitas guiadas al Thyssen. Todo esto un poco organizando el networking fuera ya solo, o sea, alejándote un poco de lo que es más estrictamente empresarial. Y a nivel empresarial, pues, en la cámara hay socios de distintas categorías, están los socios básicos, los socios silver y los socios del club de AFEO. Y hay empresas de todos los tamaños, ¿no? Sí, hay empresas pymes, medianas y luego las más potentes de ámbito francés, como ya os he comentado, Renault, Airbus, las aseguradoras francesas, también socio varias entidades de crédito, porque les interesa un poco esta capacidad de relación. Y entonces tienen también trabajo de comisiones y en función de qué tipo de categoría de socio seas, pues puedes estar en una de esas comisiones. Y el networking de la Cámara Francesa pues implica que esos socios de esas comisiones pues pueden participar en una comida con el ministro Iceta, la ministra Rivera, con el alcalde de Madrid. Gente de perfil alto, ¿no? Claro, entonces es una posibilidad de sentarte y de conocer a gente de la administración pública o a directivos de grandes empresas que si no, no tendrías esa posibilidad. Sí, muy interesante. ¿Y tú que trabajas con empresas de ambos lados, con empresas francesas y empresas españolas, ves alguna diferencia en general entre ellos en su forma de trabajar? ¿Hay diferencias así que notas en muchas empresas que se repiten mucho? Nosotros tenemos clientes, como despacho, tenemos clientes de distinto tipo, de tamaño pequeño, mediano y alguno grande. Yo lo que veo, una diferencia que veo en las empresas es sobre todo a nivel de las pequeñas empresas, porque las grandes españolas y las medianas españolas no tienen nada que envidiar a empresas extranjeras o empresas francesas. Pero yo en el despacho muchas veces he visto empresas pequeñas españolas que lo que es el control de su propio presupuesto y de su propia actividad económica no lo tienen muy interiorizado. Entonces hay empresas que se acaban dando cuenta de lo bien o mal que van a los 6 meses de haber cerrado el ejercicio económico, porque el pequeño empresario español pues no está muy habituado a mirar cada 3 meses cómo va la empresa. Y sin embargo yo creo que los franceses, que esta parte de la economía empresarial y doméstica ya se la van enseñando incluso en la escuela, pues esto de vamos a controlar cómo vamos, qué recursos estamos comprometiendo en este crecimiento, qué retorno va a tener, pues lo hacen de una manera mucho más habitual en empresas más pequeñas y obviamente las medianas y las o sea, ahí podemos aprender, ¿no? De los vecinos. Yo creo que sí, de estar un poco más encima de las cuentas. No, es que lo veo bastante en el despacho, que hay empresas que se dan cuenta del problema que tienen, pero 8 meses después de haber cerrado el ejercicio, porque no le piden a su asesor o no piden reportes trimestrales de cómo van los ingresos y los gastos, y cuando lo ven pues es en junio del año siguiente haber cerrado el ejercicio, que es cuando tienen que aprobar las cuentas. Y entonces de repente ven, oye, pero si el año pasado no fue tan bien, porque hay mucho empresario o empresaria que tiene un perfil más de venta, más preocupado en la expansión y en el crecimiento, pero no ven también lo que implica esa expansión y ese crecimiento. Bueno, pues ahí podéis hacer también una labor de trasladar buenas prácticas, ¿no? De Francia a Aragón, sí, en este caso. Vale. Has mencionado ya tu actividad como abogado. Bueno, ya lo he dicho antes, vosotros tenéis una actividad bastante internacional.
Y claro, a medida que las empresas se han ido internacionalizando, pues vosotros también tenéis que hacerlo, ¿no? Porque las asesoráis y de repente en sus actividades pues aparecen socios, clientes, proveedores internacionales y los contratos ya van más allá del ámbito jurídico nacional, lo cual complica un poco la tarea, ¿no? Y vuestro despacho se lanzó, me dijiste, hace ya 10 años o más a tejer redes internacionales para dar servicio a vuestras empresas. ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué tipo de colaboraciones establecéis para poder dar ese servicio? A ver, no, es que es una colaboración caso por caso. Lo que nosotros somos un despacho implantado en Zaragoza históricamente, lo fundó mi padre en el año 71, con lo cual el año pasado cumplimos 51 años, cosa que no pudimos celebrar por culpa de la pandemia, pero bueno, está ahí pendiente. Que son años, ¿eh? Y siempre hemos estado enfocados al asesoramiento civil y mercantil. Siempre hemos tenido clientes que tenían una parte internacional, o bien porque exportaban o porque formaban parte de un grupo internacional. Y en el 2012 vimos que no había muchos despachos de nuestro segmento de nivel mediano, o sea, de tamaño mediano, que hicieran este servicio un poco más personalizado. Y entonces decidimos salir al extranjero a contactar con abogados de otros países para que nos tengan un poco como su referente en España y particularmente en Aragón, en temas de inversiones en Aragón. Entonces empecé a ir a 1 o 2 congresos al año, a ver qué seminarios me podían interesar. Cuando voy a esos sitios, pues establezco relaciones que ya son personales de amistad a lo largo de los años, pues acabas teniendo pues, un puñado de amigos mexicanos, un puñado de amigos estadounidenses, otro puñado chilenos, otro puñado brasileños, y un poco vas haciendo el boca a boca. Sí. Y entonces, cuando estos colegas extranjeros tienen algún cliente que tiene algún tema en España, o bien de inversión, o quieren comprar algo en España, o tienen un problema con un proveedor español que no les paga y tienen que hacer la reclamación en España, pues me contactan para ver si lo podemos llevar. Y una colaboración mutua, ¿no? Sí, no, y al revés, porque cuando empezamos a hacer esto pensábamos en el cliente extranjero que invierte en España. Sí. Pero lo cierto es que esta actividad nos ha permitido a los clientes españoles que ya teníamos y a clientes y a nuevos clientes, pues ofrecerles un trato similar, pues que tenemos clientes que han ido creciendo de pequeña empresa a mediana o incluso grande, y el haber salido al extranjero, escuchar o formar o entenderme cómo funcionan en otros sitios y establecer una relación en otros lugares, pues me permite a este cliente que en un momento determinado pues me pregunte sobre, pues no sé, cómo funciona un arbitraje en Suiza, y tengo un contacto que es árbitro en Suiza y le puedo escribir y decirle, oye, ¿vosotros esto cómo lo veis? Para ver si en un contrato que estamos preparando incluimos o no una sumisión a arbitraje de la Corte Arbitral de Zúrich o alguna cuestión así. O gente que dice, oye, pues tengo una filial en Chile que la quiero vender, necesito un abogado mercantilista en Chile que me ayude a establecer esto. O al revés, quiero invertir o comprar una empresa en México, necesito que me ayudes a buscar un abogado en México que me ayude en la due diligence de la adquisición de esa empresa. Entonces, además son casos complicados para las empresas porque necesitan a alguien que sea de confianza, ¿no? Claro, y que en el caso óptimo pues tenga alguna manera de entenderse con el otro sistema jurídico que es el español, ¿no? O sea, realmente nosotros también recibimos consultas de este tipo de las empresas y es una cuestión muy importante, ¿no? A la hora de moverse en otro país, tener abogados de confianza. Pues sí. Sí. Claro, y vosotros que os movéis ahí entre diferentes sistemas jurídicos, claro, en cada país realmente el sistema es diferente, ¿no? Hay, ya empezando porque hay dos grandes bloques, ¿no? El sistema anglosajón, el common law, que se basa en precedentes, en casos precedentes, y nuestro sistema de derecho civil continental, que estamos acostumbrados, que se basa en leyes generales escritas. Y luego, claro, cada país tiene su idioma, su forma de interpretar,
sus expresiones y sus figuras jurídicas concretas, eso es una labor bastante complicada, ¿no? Sí, a ver, a nivel contractual al final hay mucho sentido común y el sentido común es internacional. Entonces, equilibrios de no puedes hacer un contrato muy desequilibrado porque la otra parte va a decir, oye, que no me interesa trabajar contigo porque estás llevándotelo todo o Sí. tratando de controlar todo demasiado. Al final es un poco de sentido común. Nosotros intentamos desconectar la parte puramente jurídica y buscar cosas equilibradas. Entonces, claro, para los contratos más estándar también hay fórmulas sí, y hay muchas soluciones que están válidas a nivel internacional, ¿no? Sí, lo que pasa es que los formularios de contratos a veces es un mal amigo, porque hay cosas que están que el formulario no lo has... Hay gente que nos viene con contratos que han descargado en internet y los han rellenado. Y claro, la cláusula de la 1 a la 6 era el formulario y en la 8ª o en la 7ª ponen la parte particular que ellos querían poner y no se dan cuenta de que la segunda es contradictoria con lo que ellos han metido. Entonces, al final, acabas teniendo... Es mejor preguntar a un abogado. O sea, hay muy buenos abogados en Aragón en general, con lo cual es mejor preguntar y aplicar sentido común. Y luego, la parte internacional, pues es saber que hay algunos tratados internacionales, algunos convenios internacionales que puedes decidir, quiero que se aplique el convenio, que es normalmente bastante, por ejemplo, la Convención de Viena para la compraventa internacional de mercancías, pues es un tratado internacional bastante lógico, con una serie de reglas lógicas de plazo para reclamar en caso de defecto, aceptación del producto y cuestiones así. Entonces, eso te da cierta tranquilidad. Entonces, lo que es la redacción del contrato es bastante sentido común. Donde puede ser útil mi red, aparte de preguntar al abogado de Zurich sobre cómo funciona el arbitraje allí, es conocer cómo funciona la administración de justicia en cada país, porque hay diferencias abismales. Hay diferencias dentro de España que un procedimiento en Aragón suele ir muy rápido y bastante ágil, y sin embargo litigas en Andalucía y es un dolor. O sea, según qué partido judicial tardan los procedimientos judiciales muchísimo tiempo en resolverse. Entonces, el poder hablar con alguien para decirle, oye, ¿merece la pena que pongamos una reclamación en Marruecos o llegamos a una transacción? Pues tener un interlocutor, alguien que conozco porque he visto ya varias veces, y hacerle esa pregunta y que no me cobre o que cobre algo testimonial, pues es importante. Sí, sí. Ante la duda siempre preguntar a un experto puede ahorrar mucho dinero, ¿no? Y mucho tiempo. En tu labor, vosotros trabajáis tanto con empresas extranjeras como con empresas aragonesas. Las extranjeras que quieran implantarse en Aragón y las aragonesas que quieran salir fuera, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles son las gestiones más habituales que hacéis con las empresas? Con las empresas españolas, aragonesas que quieren salir fuera o con las... Tanto un lado como otro lado. A ver, con las francesas con las extranjeras es ayudarles a implantar, constituir sociedades, gestionar visas, revisar contratos de arrendamiento, adquisición de inmuebles, adquisición de empresas y luego la parte de litigios. Pues tienen una reclamación judicial contra una empresa española que les ha incumplido un contrato, pues esta red de contactos extranjeros, de colegas extranjeros, pues nos contactan y nos dicen, oye, pues tenemos que poner una reclamación judicial contra tal empresa en Sevilla o contra tal otra en Gerona o contra tal otra en Bilbao, te puedes encargar. O sea, otra vez esa navegación por el sistema jurídico, ¿no? Un poco. Sí. Entonces nosotros nos podemos encargar de esas reclamaciones. Y a las empresas españolas o aragonesas, pues algo parecido. Me preguntan... Yo recuerdo que un cliente nos preguntó si le podíamos recomendar un abogado en México y le dije, ¿dónde lo quieres? ¿En el norte, en el sur, en el este, en el oeste, en México DF, en mercantil, en inmobiliario, en tributario, en laboral? Porque
mi tarjetero de abogados mexicanos, pues igual hay 20 o 30 colegas. También le dije, ¿quieres gran firma internacional o firma local pero de 30 a 40 abogados? Y bueno, pues el caso concreto de este cliente, pues justo me lo preguntó 3 semanas antes de irme de congreso, con lo cual me pude reunir con el colega que él más o menos me dijo que era el tipo que quería, me tomé un café con él en Washington, le preparé la reunión, le hicimos ya la agenda al cliente y cuando el cliente aterrizó en México, mi amigo mexicano pues le recibió, lo trató espectacularmente. Un servicio muy a medida, ¿no? Sí, no, le hizo y el cliente estaba encantado porque dijo, oye, me ha tratado genial, me ha resuelto el problema y además me ha hecho un buen descuento en la minuta. Sí, pues muy bien. Sí, la verdad es que podéis hacerles un papel muy importante a las empresas, porque moverse en el extranjero ya es difícil y en temas jurídicos que normalmente no tenemos ese conocimiento, pues sí que es un valor importante, ¿no?, el que aportáis. Muchas gracias, Vences, por contarnos todo esto y bueno, que tengas un buen día. Gracias, Catarina, muchas gracias y enhorabuena por la labor que hacéis en Aragón Exterior, que sé que con los pocos recursos que tenéis ponéis mucha imaginación, mucho ánimo y mucho espíritu y estáis haciendo un gran trabajo. Eso intentamos. Muchas gracias. Se nota en el incremento de las exportaciones de las empresas aragonesas, que bueno, estamos por encima de la media. Eso es mérito sobre todo de las propias empresas, ¿no? Pero intentamos aportar nuestro grano de arena. Muchas gracias, Vences. Un abrazo. Buen fin de semana. Hasta luego. Ahora nosotros vamos a cruzar el Canal de la Mancha. Nos vamos desde Francia al Reino Unido. Nosotros, bueno, primero de todo, nosotros esta semana hemos convocado una nueva acción en Reino Unido que se va a celebrar en septiembre en Londres y vamos a hablar un poco de esa acción. Y por otro lado también hemos querido hablar un poco más sobre el mercado británico con nuestro delegado Juan Galicia. Y hemos querido preguntarle un poco sobre la situación actual, porque están saliendo ahora muchas noticias, ¿no? Otra vez en relación con el Brexit, la economía, pues también hay muchas noticias sobre la economía británica. Entonces, hablamos ayer con él, con Juan Galicia y también con nuestra compañera Florencia Ferraro. Ella ha organizado el evento de septiembre junto con Juan y bueno, me han contado los detalles sobre la convocatoria y hemos hablado un poco en general del mercado británico. Os pongo el vídeo porque lo tuvimos que grabar ayer. Buenos días a los dos, Florencia y Juan. Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Florencia, cuéntanos de qué va ese evento que vamos a organizar en septiembre, bueno, que ya está convocado. Bueno, pues este es un evento que organizamos en colaboración con el Departamento de Agricultura dentro del programa de Aragón Alimentos Nobles y es un evento de promoción exclusivo para bodegas aragonesas en las cuales vamos a contar con los principales importadores, distribuidores, responsables del canal Horeca, para que se puedan reunir con las bodegas participantes. Es un evento B2B y además vamos a llevar a cabo una masterclass de vinos aragoneses. Es un evento que está destinado tanto a las bodegas que ya tienen presencia en el Reino Unido como a aquellas que no y que buscan ahora mismo un importador. Y se va a realizar en un lugar muy emblemático, ¿no? Exactamente, se va a realizar en la Embajada de España en Londres. Las reuniones B2B serán en una de las salas de la Embajada y luego la masterclass hemos tenido la suerte de que nos han cedido uno de los salones de la residencia del embajador, así que el marco es bueno, perfecto para este evento. Sí, para presentar los vinos aragoneses. Bueno, Juan, tú eres el artífice, el que ha conseguido que podamos celebrar el evento en la Embajada. ¿Cómo lo has hecho? Bueno, para nada, yo no soy artífice, al final es Aragón y yo lo único que hago es, bueno, pues intentar con las buenas relaciones que tenemos sacar el máximo provecho. Al final, bueno, nuestras buenas relaciones sobre todo con el embajador y con la consejera de Agricultura y Pesca, con Rosana, que siempre nos apoya y es muy proactiva. Pues bueno, pues un día fue así, hablando mensualmente en nuestras reuniones, pues les dijimos, bueno, pues tenemos previsto el Wines from Aragon a finales de septiembre
Y nada, al final hablando, pues decidimos que podía ser un sitio espléndido y así es. El sitio es precioso. La embajada española en Londres, en Reino Unido, tiene fama por lo bonita que es internamente. Y bueno, los salones de la residencia son preciosos, son espectaculares. Así que creo que sí, sin lugar a dudas es un sitio que también va a llamar la atención a los importadores. Que eso también en el mundo elitista, sobre todo de Londres, es muy importante a la hora de atraer la atracción, ¿no? El interés del importador. Muchas veces también es como le des ese toque, ¿no? Esa nube, ¿no? Que hay la podemos pintar bien y al fin y al cabo, bueno, creo que es un sitio muy bonito. Sí, sí. Hombre, no todos los días uno recibe una invitación a una embajada, ¿no? ¿Y el propio embajador va a probar los vinos aragoneses también? Sí, de hecho nos ha pedido que dejemos de sobras porque el buen prescriptor de los vinos recibe también, como sabéis, tiene una agenda bastante importante, sobre todo con los comensales, ¿no? Con los que comparte. Bueno, ellos le invitan y tienen muchísimas reuniones sociales de alto standing, entonces al fin y al cabo que él pueda pedirnos los vinos aragoneses y que él mismo facilite esos vinos, ¿no? en esta cena, en estas comidas o en estos eventos que él participa, pues creo que es la mayor prescripción, ¿no? que se puede hacer de un producto. Al final una persona, un conocedor y un representante de España poniendo nuestros vinos en lo alto de cualquier evento, creo que es algo bastante interesante. Fenomenal, sí, sí. Bueno, la convocatoria está abierta, ¿no, Florencia? Las empresas pueden apuntarse. ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuánto cuesta y hasta cuándo pueden apuntarse las empresas? Sí, la convocatoria está abierta, va a estar abierta hasta la primera semana de julio. Importante resaltar que tenemos 8 plazas, ya tenemos algunas inscripciones, con lo cual las bodegas que estén interesadas que no lo dejen para última hora, porque las plazas son limitadas por el tema de espacio, por el tema de aforos, ¿vale? Y será en el orden de inscripción, ¿no? Exactamente, el orden de inscripción. El coste es de 800 euros masiva por bodega y la forma de inscribirse es muy sencilla a través de nuestra página web, rellenando la ficha de inscripción y aportando como adjunto las fichas de los vinos a presentar. Los únicos requisitos, que sea, bueno, lógicamente una bodega de Aragón, de cualquier denominación de origen o IGP, los máximo 10 referencias por bodega, ¿vale? Pedimos que adjunten las fichas y que sean unos vinos, bueno, que no sean de entry level, que sean un precio mínimo de 2 euros ex-works para los blancos y 3 euros ex-works para los tintos. Esos son los únicos requisitos que hay para participar. Así que animamos, bueno, a las bodegas que estén interesadas a que se apunten a nuestra página web. Sí, toda la información está en nuestra página web. Exacto. Juan, vamos a hablar un poco del mercado del vino en general en el Reino Unido. En los últimos años hemos visto las exportaciones aragonesas al Reino Unido han bajado en el capítulo del vino, pero en el año pasado, bueno, hubo un cambio de tendencia y han subido después de varios años de bajada. ¿Cómo está el mercado del vino ahí en el Reino Unido? ¿Hay alegría? Bueno, sí, la verdad es que sobre todo desde la pandemia, ¿no? En todos sectores muchas veces, ¿no? Como se dice, ¿no? En todas crisis hay sectores que generan también beneficios. Al final las personas, al no poder acudir al trabajo, al estar más tiempo en casa, consumen más en casa y al final, bueno, pues las bebidas alcohólicas, en este caso el vino, fueron uno de los productos que se incrementaron de forma exponencial. Esto genera que los principales importadores del país, los distribuidores del país, los supermercados, etcétera, bueno, pues, intenten aumentar esa oferta que tengan de vinos. También empiezan a escuchar más a ese cliente final que te está pidiendo algo más. Porque, bueno, si tú vas a un restaurante y los restaurantes durante el periodo de tiempo que estuvieron cerrados no puedes acceder a ese tipo de vinos que tanto te gustan, ya empiezas a pedirlo a tu comprador habitual. Entonces, bueno, al final se ha generado esta serie de mecanismos, ¿no? Que han sido de manera naturales, porque digámoslo de alguna manera, y bueno, pues al final ha beneficiado al sector. ¿Y cómo ves el mercado de Reino Unido en general? Han saltado ahora noticias de que a lo mejor el país va a entrar en recesión, bueno, igual que muchos otros países, ¿no? Incluida a lo mejor la propia Unión Europea.
La inflación también es muy alta ahí. ¿Cómo está el ambiente en el Reino Unido? Bueno, es complicado, es que nosotros hablamos de Reino Unido, ¿vale? Pero los que vivimos en Londres notamos claramente dos países totalmente distintos. Es decir, Londres tiene una economía y un resurgimiento, un booming que a mí no deja de sorprenderme. Es algo increíble cómo el propio mecanismo y cómo el mismo sistema de empresas que hay aquí, el tejido empresarial hace, y también la ayuda del gobierno, también, porque fomentan muchísimo a los entrepreneurs y ayudan muchísimo a la creación de empresas. Esto al final lo único que hace es que bueno, pues, hay un 3,7% de desempleo, una tasa de desempleo que es desempleo friccional. Al final no hay desempleo en Reino Unido, ¿vale? Estamos hablando de cifras de Reino Unido y en Londres, bueno, pues esas cifras tienen que estar inferiores seguro, ¿no? Entonces esto indica mucho la situación del país. Obviamente el tema del Brexit, ¿no? El tema de la pandemia no ha ayudado, pero al igual que en ningún sitio del país, luego la guerra también ha aumentado pues un 30%, 35%. Eso lo notamos nosotros como consumidores finales. Yo en los supermercados, yo noto como los productos... Un 30% en varios años. Bueno, en el transcurso de estos últimos, no te puedo decir a lo mejor la fecha exacta, pero sí que en el último año, en el transcurso a lo mejor desde que se fomentó o desde que se hizo el Brexit efectivo, podemos hablar como 2000. se ha notado un progreso. Obviamente, pues todo el tema del incremento del petróleo y de la energía eléctrica, al final eso también conlleva a estos incrementos. En la producción, al final, pues se ven explícitos en el precio de venta del producto. Eso es algo normal, como también pasa en España y como pasa en el resto de los países. Esto genera la inflación y por consiguiente, bueno, por los mecanismos de cada gobierno hará pues que se genere más o menos recesión. La recesión obviamente es algo que se veía venir y era algo que era normal que pasara en un estadio tan difícil, pero mira, sinceramente, sobre todo en Londres, ¿vale? Que el territorio que más se controla desde la oficina, ¿no? Que es donde estamos, en la City, al final, nosotros todos vivimos aquí en Londres y se observa un clima bastante proclive a la creación de empleo y sobre todo como se ve en los establecimientos, ¿no? Como ya la gente se tira a la calle, como ya la gente consume más, también el salario mínimo ha ascendido, a la hora también de atraer a trabajadores de fuera. El salario, el salario de un trabajador normal, de un trabajador no cualificado, digámoslo así, se ha incrementado muchísimo, casi 1,5, casi el doble de lo que se pagaba antes, ¿vale? El mínimo creo que son 27.000 libras para traer a trabajadores a Reino Unido. Bueno, pues es un síntoma para ver la política que está tomando Reino Unido de incrementamos salarios, tenemos más salario para gastar y al final, bueno, pues la gente consume más. Son reglas económicas que creo que ahí, sinceramente, el gobierno británico está haciéndolo muy bien. Hablando de las exportaciones en general, ha salido un informe de que las exportaciones de la Unión Europea al Reino Unido, después de hacerse efectivo el Brexit, que fue el 1 de enero del año pasado, no del 20 sino del 21, el peso relativo frente a las importaciones al Reino Unido desde otros países ha descendido un 25%, y el informe destacaba que sobre todo son pymes, empresas más pequeñas, las que han dejado de trabajar ese mercado. Eso, a su vez, puede suponer una oportunidad para empresas que quieran entrar ahora en el Reino Unido. Por supuesto, yo lo veo desde el prisma de la oportunidad y te explico, las empresas medianas o las empresas pequeñas, cuando se le incluyen esta serie de trámites burocráticos, desisten de este mercado porque entienden de que hay mercados donde no están este red tape, ¿no? ¿Cómo se conoce? Estas cargas burocráticas o estas etapas, como luego hablaremos, ¿no? Del tema de etapas de entrada por el Brexit. Entonces, en este sentido, las empresas que ahora mismo no están destinando sus recursos o su inversión o su interés en el mercado británico se están yendo a otros países que normalmente son europeos, son vecinos por la proximidad geográfica. Seguimos siendo 68 millones de personas que consumen y que cada 5 o 6 de 10
productos en Reino Unido son importados. Entonces necesitan el propio sistema británico, el propio consumismo necesita esa importación y al final sigue habiendo esa gran masa de importación que debemos de estar ahí. Es decir, es algo tan claro como lo que está sucediendo en términos económicos sí es cierto de que, bueno, pues que la implantación de esta aduana genera una serie de cargas burocráticas que al final para la empresa, para la pyme, se traduce en mayores costos y al final, bueno, pues son las que primero desisten. Y por eso entiendo que hay menos, que son las pymes, ¿no? Las que desisten primero. Que quizás sea un poco más laborioso ahora exportar ahí, pero Exactamente. hay empresas que han salido y hay oportunidades, ¿no? Claro. Hablando de las aduanas, el Reino Unido cuando se hizo efectiva su salida de mercado único iba a implantar unos puestos de aduanas para hacer determinados controles por temas de aranceles, de temas sanitarios. Estos puestos, su apertura se ha vuelto a retrasar por enésima vez, esta vez hasta el año 2024. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué es tan difícil abrir estos puestos aduaneros? Que la Unión Europea los tenía ya en marcha en su lado cuando se hizo efectivo la salida del mercado único. ¿Cuál es el problema en el lado británico? Bueno, yo voy a esbozar dos realidades y cada uno pues que coja la que quiera, ¿no? Si vemos este prisma por el lado británico, el secretario de Estado básicamente lo que dice es que este cuarto retraso de la entrada viene a facilitar a la empresa británica ahorrar unos 1.200 millones de euros en costes anuales debido a la burocracia, ¿vale? Eso es lo que ellos quieren hacerle creer a lo que es el contribuyente británico, que creo que tienen su parte de razón, es decir, ellos no están omitiendo... o sea, están diciendo básicamente lo que a ellos, pues la ventaja que tiene todo esto, ¿no? Pero por otro lado es obvio que no están preparados y es por eso, ¿no? De la tercera fase o la tercera etapa del Brexit, básicamente eran, para resumir, las declaraciones aduaneras completas, las declaraciones sumarias de entrada y las mercancías sujetas a los controles sanitarios o fitosanitarios que a partir de ahora deben entrar a través de un punto de control fronterizo, ¿vale? Esos puntos de control fronterizo se han tenido que crear literalmente y luego hay que es lo que ha ocurrido desde la entrada en la primera fase, ¿no? Que los técnicos, los operarios británicos no estaban listos, ¿no? para algo que es nuevo. Entonces tú necesitas una curva de aprendizaje en cualquier trabajo, en cualquier situación de nuestra vida, necesitamos una curva de aprendizaje para ver, ¿no? los posibles cambios y las posibles... Entonces, bueno, en este sentido... La curva es más larga, ¿no? Claro, la curva pues no ha pasado del todo y al final pues ellos lo que están ganando es tiempo. Básicamente ganan tiempo, vale. Lo retrasamos y le decimos a la empresa y al británico, bueno, pues que estamos haciendo ahorrar mucho dinero. Que es todo que al posible. final al cabo creo que nos viene bien a nosotros también, porque nosotros si estamos acostumbrados a mandar nuestro pedido o si estamos sujetos a controles sanitarios y fitosanitarios, pues bueno, pues lo vamos a seguir mandando por el canal de siempre y sin embargo a partir del 1 de julio tendría que ser por uno designado. Pues bueno, en este sentido creo que bueno, no, para los exportadores europeos, desde luego, no tenemos ninguna prisa, ¿no? En que se implanten. Claro. Luego hay otro tema muy caliente en este momento que es el llamado protocolo de Irlanda. No vamos a entrar ahora en detalles de lo que establece ese protocolo. Es parte del acuerdo que se hizo entre el Reino Unido y la Unión Europea cuando salieron del mercado único. Pero en este momento, por la situación política de Irlanda y por varios temas, el gobierno británico tiene mucha presión para enmendar o solucionar este problema. Entonces, lo que quieren hacer, lo acaban de anunciar, es saltarse ese acuerdo a la torera, ¿no? Y hacer legislación nacional unilateral para regular de otra manera esta situación que tienen ahí en el mar de Irlanda. Hay gente en la Unión Europea que ahora amenaza con que pueda saltar por los aires todos los acuerdos comerciales del Brexit o también hay gente que incluso amenaza con una guerra comercial entre Reino Unido y la Unión Europea. Hay que decir que esos acuerdos comerciales pues, facilitan el comercio entre ambos territorios, ¿no? Porque eliminan aranceles en muchísimos casos, facilitan la burocracia que habría en comparación con si Reino Unido fuera un país tercero cualquiera. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Ya es muy difícil hacer previsiones de futuro, ¿no? En estos tiempos, pero lo que parece claro es que vamos a tener culebrón Brexit para rato, ¿no?
Sí, bueno, trasladamos al 98 lo sucedido entre Irlanda en el famoso Viernes Santo, un pacto entre las Irlandas para llevémonos bien y para crear, bueno, pues el bienestar económico y social de la isla. Al final y al cabo, el Brexit rompe un poco con esto y todo esto es lo que está perjudicando a las relaciones con Gran Bretaña. Al final y al cabo, ellos lo que nos quieren es tener un punto fronterizo que divida las Irlandas, Irlanda del Norte y, como sabemos, Irlanda, que pertenece al mercado único europeo. Entonces, esto al final lo único que está generando una serie de tensiones y ahora, bueno, pues una serie de amenazas también por parte del ministro de Exteriores, tanto a la Unión Europea como a Irlanda, para que, bueno, como le han dicho varios asesores o como le están guiando, que, bueno, que rompe un poco de manera así la paz, el proceso de paz y de la economía que se estaba creando y, por lo tanto, bueno, pues que cada uno está luchando por su bienestar al final. Irlanda lo que quiere es que obviamente se mantenga el protocolo del norte y Reino Unido pues quiere, bueno, pues lo de siempre, ¿no? Intentar pues generar ese beneficio para ellos e implantar lo que ellos quieren, los controles, para no verse ellos sometidos, ¿no? Por parte de la Unión Europea. Sí, claro, hay mucho en juego en ambos lados, ¿no? En un lado la paz social y política y el gobierno en Irlanda, en este caso el gobierno de Irlanda del Norte, y por otro lado las relaciones con la Unión Europea. No está claro, ¿no? ¿Qué van a priorizar el gobierno británico? Sí. En todo momento se está comprometiendo algo, entonces, bueno, ese compromise, como se dice aquí, pues tienes que, bueno, pues se tiene que liderar de la forma política más correcta. La Unión Europea ya está avisando a Reino Unido de que no va a actuar, no va a negociar bajo ningún tipo de amenaza. Irlanda del Norte, bueno, pues también tiene bueno, ya sabemos por la historia que son pueblos que hay que tener también una serie de diplomacia con ellos porque acuden a conflictos de manera inmediata. Así que, bueno, eso genera obviamente que la Unión Europea pues ya está hablando de posibles barreras arancelarias a los productos británicos que entren a la UE. Bueno, y estos aranceles van a hacer obviamente que ellos no puedan exportar sus productos y se genera ese posible bloqueo comercial, que esperemos que no, pero bueno, como finalmente están hablando en la Comisión Europea, bueno, lo que están convencidos es que las soluciones conjuntas van a funcionar y las acciones unilaterales lo único que van a hacer romper cualquier tipo de acuerdo que se tenga y no son aceptables. Bueno, pues veremos hacia dónde nos llevará esta disputa y cómo se va a resolver. Bueno, lo que está claro, el río está muy revuelto, entonces sí, animamos a los pescadores a que trabajen en el mercado británico, ¿no? Además es un socio comercial muy importante para Aragón, lo ha sido durante muchos años y lo va a seguir siendo. Además es un país que depende mucho de las importaciones. Entonces, bueno, muchas gracias a los dos. Animamos a las empresas, a las bodegas a que se apunten a este evento que vamos a celebrar en septiembre para promocionar los vinos aragoneses en la Embajada Española en Londres. Y cualquier otra empresa que tenga interés en el mercado británico, aquí tenemos a Juan a su disposición. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotros. Un saludo. Gracias. Hasta luego, adiós. Hasta luego. Bueno, con esta entrevista ya terminamos el programa para hoy. Ya lo he dicho al principio, los casos de éxito que queríamos presentar de República Dominicana, lamentándolo mucho, no los podemos presentar esta semana, ya los dejaremos para una de las próximas ediciones de este programa. Y bueno, con eso cerramos nuestra ventana al mundo para esta semana y esperamos volveros a ver la semana que viene en la próxima edición. Muchas gracias. Adiós.